1.3, humor acuoso, superficie anterior del cristalino 1.40, superficie posterior del cristalino, humor vítreo 1.34. Ojo reducido, refracción total del ojo 54 dioptrías. Ya miren, el índice de refracción, la capacidad de visión, por decirlo así, se mide en dioptrías, ¿correcto? ¿Ya cuántas dioptrías tiene de visión? Se dice cuántas dioptrías. Todo el ojo humano, todo el ojo tiene 59 dioptrías, ¿de acuerdo? 59 dioptrías es la capacidad de visión de todo el ojo humano. Y de estas 59 dioptrías, el que tiene el mayor número de dioptrías del ojo es el cristalino, ¿ya? Tiene 20 dioptrías de capacidad de visión. Todo el ojo humano, no se olviden, tiene 59 dioptrías, el cristalino tiene 20 dioptrías. El punto central de refracción ocurre de 7 milímetros delante de la retina. Esto ya lo vamos a ver cuando... El poder de refracción, ¿ya? Estas son las dioptrías, lo que le digo. La capacidad de lente, y estas son lentes, ¿ya? Una dioptría, dos dioptrías. Una dioptría, acá es un lente, hagamos la cuenta que hay un lente acá, pasan los rayos de luz, como están viendo acá, y acá todos los puntos de luz se juntan, ¿no? Acá, en un triangulito, en el vértice del triángulo, están viendo el puntero. Ese vértice del triángulo se llama el punto focal, ¿ya? El foco, donde convergen todos los rayos, se junta todo en un mismo punto, eso se llama punto focal, desde el lente hasta este punto. Y esto se llama la distancia focal, ¿ya? Esto es el foco, eso ya se ha visto en biofísica, esto es el lente, ¿no? Y esta distancia de 1 metro, desde el punto hasta el foco, se llama una dioptría, ¿ya? O sea, la distancia, entran los rayos al lente hasta donde se juntan en el foco, esa distancia, si es 1 metro, es una dioptría, ¿de acuerdo? Y a medida que va bajando, si se juntan menos de 1 metro, a la mitad de 1 metro, digamos, a medio metro, es 2 dioptrías. Si se sigue acercando, 3 dioptrías, 4, ¿no? Hasta llegar a 69, que ya es una distancia muy corta, es la capacidad de ver el ojo. Entonces, esa es la unidad de medida del ojo, se puede decir, es la unidad de medida de la vista, la dioptría, no se olviden, ¿ya? En la audición son decibeles, ¿ya? En lo que es visión es dioptrías, y ya saben de dónde sale la dioptría, es una distancia del foco al lente, ¿no? Esto es un lente, se imaginan acá, ¿ya? ¿Y por qué hablamos de lentes? Porque en el ojo hay lentes, el cristalino es el principal lente que hay. Entonces se transpola estos conceptos biofísicos a la biología, al ojo. Entonces ya saben lo que es una dioptría. Vamos a continuar con esto, ¿ya? Acá tenemos el poder de refracción de los lentes. Hay lentes convergentes y hay lentes divergentes, ¿no? Convergentes que juntan los rayos. Esto es un convergente. Todo lo juntan en un foco. ¿Se dan cuenta? El D, se cuenta en el D, biconvexo positivo, ¿no? Convergen los rayos, convergente, ¿no? Porque converge, todo lo junta, ¿ya? En un punto, en el foco. En cambio, el divergente, se están dando cuenta, llegan los rayos de luz, que es 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? A un índice de refracción, que es el lente, como ya hemos visto, es 1. Y esto, se dan cuenta, se dispersa, ¿no? Ya no se junta en un foco, se dispersa. Eso se llaman lentes divergentes, cóncavos divergentes, ¿ya? Convergentes, divergentes. ¿Y para qué nos sirven estas utilidades, ¿no? De los lentes convergentes, divergentes? Porque vamos a ver que hay diferentes patologías en el globo ocular. Es muy pequeño, es redondito, pero muy pequeño, o es muy largo, ¿ya? Muy largo. Cuando es muy pequeño, este es el lente, el cristalino, acá están los rayos, se está viendo el puntero, que llegan al cristalino, todo converge, se junta en un foco. Lo ideal es que la distancia focal, que este foco se tiene que juntar aquí en la retina, ¿ya? Pero hay casos en la miopía, que el ojo es muy grande, perdón, en la miopía, el foco se va a juntar antes de llegar a la retina, ¿ya? De tal manera que, ¿qué va a pasar? Que las personas no van a poder ver de lejos, no tienen que pegarse las cosas a la cara, pegarse los libros, ¿no? Para ver. ¿Para qué? Para que el foco se junte más allá, ¿no? Se junte justo para que el foco, para que hagan llegar el foco a la retina. Por eso se hacen los libros, ¿no? Cuando quieren leer, no se tienen que acercar la cabeza. Y para esta miopía,
se usan los lentes bicóncavos. Con eso hacen que el foco llegue a la retina. ¿Ya? Todo lo contrario de la hipermetropía, ¿no? En la hipermetropía, el ojo es chiquito, ¿ya? Entonces llegan los rayos por el lente, que es el cristalino, y se juntan detrás de la retina. Si están viendo el foco, debería juntarse en la retina, se junta fuera, detrás de la retina. Entonces estos sujetos, ¿qué va a pasar? Van a tener que alejar las cosas, ¿no? Para poder ver, ¿eh? Lo contrario de la miopía. Y acá entran los lentes divergentes, ¿no? Para tratar de arreglar este problema de la formación del foco. Porque el foco, para una persona normal, se tiene que formar en la retina, ¿ya? Los rayos pasan a través del cristalino y tienen que formar el foco en la retina para que uno vea normal. En la miopía, el globo ocular es largo, entonces el foco se va a formar antes de la retina. En la hipermetropía es lo contrario, el ojo es pequeño, el foco se va a formar después. Entonces ahí entran los lentes para arreglar esta situación. Mecanismos de la formación de las imágenes. Ahí ven el lente, la fuente de luz, ¿no? Que llega a través de los lentes y forma focos, ¿no? Acá ven, esta es la imagen que llega, este es el cristalino, esta es la retina. Como se están dando cuenta, el foco está en la retina, pero en la retina la imagen se forma invertida, ¿ya? A nivel de cristalino pasa, en la retina se forma invertida y a través de la retina esta imagen va a través, ya vamos a ver la transducción de señales, a través del nervio óptico que va a llegar a la corteza cerebral, esta imagen se vuelve a su lugar, y se vuelve a ver normal. Entonces, en la retina la imagen se ve invertida, el cristalino y esto es la retina. Bien, eso ya con lo que respecta a las fases biofísicas, ya se sabe que la dioptría, no se olviden, es la unidad de la visión, ya la unidad del, como vemos, todo el ojo tiene 59 dioptrías. Otro punto importante de ahí, no se olviden que la dioptría es la distancia que hay entre el lente y la formación del foco, que es 1 metro. Eso es una dioptría. Y mientras más cerca sea la distancia, se aumenta el número de dioptrías, ¿no? Según lo que ¿no? Acá están las dioptrías. El índice de refracción es de 1, no se olviden eso. Hay lentes convergentes, lentes divergentes, y que el foco que ya hemos visto acá, para que una persona vea normal, tiene que formarse en la retina. Si se forma antes, se llama miopía. Si se forma detrás de la retina, se llama hipermetropía. Recuerden esos conceptos. Y que la imagen en la retina se forma invertida y el cerebro la vuelve a traducir para volverla a invertir, se vuelve a decir, ¿no? Entonces esos son los conceptos biofísicos, ¿ya? De la que es la visión, eso se ha visto en biofísica, se ha debido ver, ¿ya? Incluso problemas de biofísica, ¿no? De óptica, ¿no? La parte de fisiología. Miren, para saber fisiología, anatomía 2, el ojo. Ustedes saben anatomía 2 del ojo, esto es muy anatomía 2, han hecho bien anatomía 2, esto es fácil, no es gran cosa. ¿Ya? Luego, el globo ocular son 2 segmentos de esfera, 2 esferas de diferente diámetro. El diámetro anteposterior de 24 milímetros, horizontal de 23 y vertical 23, ¿no? Son los tamaños del ojo. Les dije el poder de refracción en el ojo es 58 dioptrías, 23 para la córnea, 12 para el cristalino. La córnea túnica externa transparente, espesor central, per 1 milímetro, tejido muy sensible debido al doble plexo nervioso, ¿no? El globo ocular, ya saben que el globo ocular tiene 3 capas, una esclera, una coroides o úvea y una interna retina. La de afuera, a ver, vamos a ver si aquí hay un dibujito de ojo. ¿Qué pasa? Acá está ya. Entonces el ojo, este es recordando anatomía, tiene 3 capas, una externa que es esta de acá, que es la esclerótica, con la córnea, una interna que es la vascular, que se llama, que es la coroides, y una interna que es nerviosa, puro nervio es eso, pura célula nerviosa ganglionar, es la retina.
La capa de afuera, la esclera, es fibrosa y está con la córnea, ya se continúa con la lente que es la córnea. La capa media que es la coroides o la uvea, se, encontramos acá el iris y la pupila y el cuerpo ciliar. Esto es muy importante, ya vamos a ver ahorita por qué, ¿ya? El cuerpo ciliar, la pupila y el iris y la uvea, ¿no? Que es la capa vascular. Y la capa interna, que es la retina, que tiene, de donde se origina el nervio óptico. Acá está el humor, acá tenemos lentes que es el cristalino y la córnea. Tenemos humores, el humor acuoso que determina la presión del ojo, que está acá, y este es el humor vítreo, ya el más grandote, ¿no? Tenemos que toda esta parte de acá adelante, que están viendo acá, se le llama cámara anterior, ¿ya? Se le llama también aparato dióptrico del ojo, ¿ya? La córnea, humor acuoso, cristalino, iris y pupila. Toda esta parte de atrás, antes se llama cámara anterior o aparato dióptrico del ojo, porque ahí están las lentes, ¿de acuerdo? De las dioptrías, aparato dióptrico del ojo. Bien, ese es un recuerdo anatómico, ¿ya? Vamos a seguir con esto, túnica externa, ya hemos visto, fibrosa, es una túnica externa fibrosa, ocupa quintas, sextas partes del posterior globo ocular, espesor 1 milímetro, confiere protección. Ahorita vamos a ver las funciones, pero una de las funciones, porque el curso es fisiología de la esclera, es función de protección del ojo, ya darle la forma al ojo, ¿ya? Igual con el humor acuoso y la esclera le dan la forma, esa forma medio redondita, ovalada que tiene el ojo, le da la esclera el humor acuoso, ¿ya? Con las presiones que maneja. El cuerpo ciliar, de varios mil veces más pequeño que el hígado, pequeño 1000 veces más funcional. Acá tenemos el músculo ciliar, responsable de acomodación del cristalino y procesos ciliares de síntesis. El cuerpo ciliar, no se olviden, esta parte de acá no le hagan mucho caso, lo que nos interesa es el músculo ciliar. De acá salen los músculos que hacen que este lente, que es el cristalino, que ya les dije que tiene la mayor capacidad de dioptrías, se acomode. ¿Para qué? Para que trata de que las imágenes se formen en la retina, que el foco caiga en la retina, ¿ya? Por eso existen esos músculos ciliares. Y procesos ciliares que ya vamos a ver que forman el humor acuoso. Ahí se forma el humor acuoso, ¿ya? Sigamos viendo. La retina túnica más interna del globo ocular, capa nerviosa, ya les dije, transparentes receptoras, todas las fibras se juntan para formar el nervio óptico. Todas las fibras de la retina se juntan en un punto que se llama papila óptica, y de ahí nace el nervio óptico, ¿ya? Que va al cerebro, ¿ya? De la retina. Dicen que es una continuación del cerebro, la retina, ¿ya? Contiene células receptoras, conos, ya vamos a ver esto, y bastones. Lo más importante de acá son los conos y bastones. Ahorita cuando hablamos de retina ya vamos a ver eso. Disco óptico, conjunto de fibras en el nervio óptico en su salida por el globo ocular. El nervio óptico sale a 3 milímetros de por el polo posterior. No existen receptores visuales, por tanto, en el punto ciego, denominado también mancha ciega. Este es el disco óptico, ¿de acuerdo? Por donde sale el nervio óptico, dice que no existen, se le llama punto ciego también. ¿Qué ha pasado? Falta una diapositiva. La fobia, zona delgada de la retina, sin vasos sanguíneos, muy densidad de conos receptores, punto donde la agudeza visual es mayor, mácula lútea, mancha pigmentada, malla que rodea la fobia, los vasos retinianos nutren a los bipolares, ¿ya? Esa es una parte de la retina. Entonces, esta es la retina, ahorita vamos a verlo con más detalle, pero es lo que más interesa en óptica, porque es con la retina con lo que se mira, ¿ya? Fondo de la retina, esto es un examen de fondo de ojo. Vamos a tener las partes, ¿no? Arterias, venas, la fobia que es el punto de la agudeza visual, ¿ya? Aquí en la fobia van a faltar las capas, las células ganglionares y bipolares, ¿de acuerdo? Por eso se le llama el centro de la agudeza visual, ¿ya? La papila, donde se juntan todos los nervios, las células glandulares, y esto lleva el nervio óptico, de acá nace la papila, la fobia, que recuerden que no carente de células ganglionares bipolares, y la papila, donde convergen todos los nervios, se juntan todas las células ganglionares para formar el nervio óptico.
hay arterias y venas también, ¿no? Arteria nasal temporal, arteria temporal superior. Eso es un vistazo así superficial a la retina, ya dentro de un rato la vamos a ver más detalladamente, ¿de acuerdo? Anatomía, fisiología del aparato ocular, globo ocular, ya hemos visto la anatomía, córneo, múlo acuoso, cámara anterior, iris, segmento medio, cámara posterior, cristalino, cuerpo ciliar, esclero, ¿no? Segmento posterior, esto ya hemos visto, tiene anexos, cejas, párpados, sistema lagrimal, conjuntival, músculo esquelético, ¿no? Hemos visto eso. Ya, ahí está el ojo, ya les indiqué todas las partes, ustedes ya lo saben por anatomía. Anexos del ojo, vamos a dar una mirada a lo que son los anexos, ¿eh? Muy rápida porque se tiene que ver. Tenemos como anexos las cejas, que ustedes ya conocen, los párpados, superior e inferior, la conjuntiva vulvar, y que está en conjunto, esta es una membrana que está pegada al ojo, y la conjuntiva palpebral que está pegada al párpado, sistema lagrimal y musculatura extraocular, con lo que se mueven los ojos, ¿no? Los músculos superior, inferior, externo, interno, oblicuo, mayor, menor, ¿no? Que esa es la musculatura extraocular, músculos que están pegados a la esclerótica, ¿no? Y hacen que podamos mirar de lado, arriba, abajo, oblicuamente, ¿no? Una membrana que cubre, que es la conjuntiva, que ustedes ya saben eso, que es la palpebral y la vulvar, y el sistema lagrimal. Sistema lagrimal. La lágrima natural está constituida por agua, iones y macromoléculas. Entonces, la lágrima, como sale cuando nos ponemos tristes o hay algo que nos irrita, está formada de agua y de iones, ¿ya? Dentro de estas últimas dentro de estas macromoléculas tenemos lo siguiente, las proteínas, glicoproteínas, mucinas, lípidos. Todo eso forman la parte de macromoléculas de la lágrima. La concentración de proteínas es de 5 a 7 miligramos por mililitro y el punto de concentración de iones son más elevados en otros fluidos endocrinos. Entonces, no se olviden las proteínas, es de 5 a 7 miligramos por mililitro. Y lo fundamental, las glicoproteínas, las macromoléculas más importantes que hay en la lágrima, porque hay bastantes, pero las más importantes son las mucinas y las glicoproteínas, ¿no? ¿Y qué hacen las mucinas? Permiten que se pegue la lágrima a la córnea, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque si no sería como agua, nomás que le echan agua a una superficie metálica y se escurre el agua, ¿no? Un poquito se pegará, ¿no? Pero la mayor parte se escurre, ¿no? Entonces las mucinas y glicoproteínas hacen que la lágrima se pegue en el ojo, ¿de acuerdo? ¿Y para qué? Para que ejerza sus funciones, ¿no? Ahorita vamos a ver las funciones, entonces tiene que quedarse ahí para que se mantenga un tiempo en el ojo, para eso es importante las mucinas y glicoproteínas, ¿no? Hay 16 tipos de mucinas identificadas, ¿no? Entonces no se olviden, agua, formación de la lágrima, componentes estructurales de la lágrima, el agua, iones, macromoléculas, proteínas, lípidos, de las cuales las mucinas y las glicoproteínas la pegue, se despacha en el ojo. Estructura típica del algodón de azúcar y glicoproteínas, resto, todas las mucinas, moléculas asociadas, ¿no? Acá están las glicoproteínas y acá están las mucinas, ¿no? Estas son las proteínas más importantes de la lágrima que hacen que se pegue en el ojo, ¿no? Proteínas es lo que más abunda. La lágrima, ya hemos visto que 7, lisocimas, lactoferrinas, albúmina, hay inmunoglobulinas, ¿no? Inmunoglobulina G. Todos estos componentes de las lágrimas, el mayoritario son las proteínas, y las cuales las mucinas y proteínas son las más importantes. Tienen función inmunológica, ¿ya? La lágrima. pH de 7, un poco alcalino, ácido, ¿ya? La lágrima es un poco ácida. pH normal, 7,35, 7,45, ¿no? Un poco ácida es la lágrima, ¿ya? Tiene que visualizar proteínas, un poco ácida. Viscosidad de 3 a 5, osmolaridad 300 miliosmoles, muy parecida a de la sangre, ¿no? Por 10 miliosmoles, ¿no? O veces de la sangre, estos 300, o más denso, ¿no? Que la sangre. Una tensión de 30 a 40, ¿ya? Esa es la lágrima. Funciones, ¿para qué sirve la lágrima? ¿No? ¿Para qué tiene que pegarse con sus funciones? ¿Para qué? Pues, ¿no? Para esto, ¿no? Regulariza la superficie corneal,
metabólica aporta oxígeno a los tejidos, o sea, las lágrimas dan oxígeno, porque la córnea vascular es una manera de pasarle nutrientes, ¿no? Limpiadora elimina residuos de la lágrima, se producen, ¿no?, residuos, entonces la lágrima elimina esos residuos, las barras, agua, ¿no? Antimicrobiana, ¿no? Bueno, o sea, globulina, sistema enzimático, ¿no? Entonces tiene acción antimicrobiana la lágrima. Si no, olvídense, el ojo se pararía de infectar la cara, se llenaría de infecciones, hasta tendríamos la epidemiología de infecciones en el ojo, de nucleación, ponerles un ojo de niño, ¿no? Para evitar eso, gracias a la naturaleza, anticuerpos y sistemas enzimáticos. Cosas muy radicales. Lubricar el daño del ojo. ¿Cómo lubricar? Doctor, buen día. ¿Cómo? Doctor, su audio se lo escucha muy bajo. Uy, ¿qué está pasando? A ver. A ver. Ahora, ¿cómo se escucha? Bien, doctor, bien claro. Ya, entonces ya hemos visto antimicrobiana, ya saben por qué, porque el ojo se estaría infectando cada rato. Lubricante, ¿por qué? Evita el roce, ¿ya? Ahí están los músculos, el ojo se mueve en la cavidad ósea, y entonces para evitar que se raspe, que pase algo al ojo, también tiene capacidad lubricante, humectante y fotoabsorbente. Entonces se están dando cuenta que la lágrima tiene muchas funciones, ¿no? Demasiadas funciones. A ver, sigamos. Este mecanismo, ¿y qué es esto acá? Esta diapositiva debería estar atrás, ya. Después la vamos a ver esta, ya, hay un error acá. Ahora vamos a entrar por partes, ya. El secreto de esto del ojo es saber anatomía, ya les he dicho, ya. Saber las partes del ojo, y cada partecita del ojo tiene una función, ¿ya? No está ahí por estar, ¿ya? Cada una parte tiene una función. La córnea tiene una función, la esclera tiene una función, la uvea tiene una función, la retina tiene una función, el humor acuoso tiene una función, el cristalino tiene una función. Cada partecita tiene una función, ¿ya? Y después todo el ojo se le ve como una cámara, como una función general. Entonces, ver partecita por partecita, cuál es la función de cada parte, ¿ya? Y vamos a empezar con la córnea. La córnea es una lente, ya la primera lente que está afuera está en contacto con el medio ambiente, ¿de acuerdo? Es una continuación, ¿no? La córnea y la esclera son lo que está afuera, lo más externo que hay en el ojo. Principal estructura refractaria del ojo, que es 70% de poder óptico, barrera entre el intra y extracelular, expresor promedio 0,75 milímetros, periférico 65, con un radio de curvatura de la superficie anterior. Ya estas son las dimensiones, ¿eh? Esta lo tienen que aprender, ¿eh? Está en su Guyton, en su Gannon, en esos libros, no hay problema, ¿de acuerdo? El poder aplica de toda la córnea es 42 dioptrías, 2/3 es el poder total del ojo. Entonces tiene un poder dióptrico tremendo, ¿eh? 2/3 del ojo. Es una lente la córnea. La córnea, ustedes saben, por anatomía, tiene 5 capas, ¿ya? Cada capita tiene sus funciones. La primera capa es el epitelio, que a su vez se forma de 3 capas: superficial, intermedia y una basal. La membrana de Waldman, el estroma, que es la mayor espesor, el que le da todo el espesor a la córnea, toda la forma, toda la estructura, es el estroma, que es el 90%. Membrana de Desenet y endotelio monoepitelio, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las 5 capas. Monoepitelio tiene una sola capa, 5 capas que tiene la córnea. Acá la tienen, ¿no? La córnea con sus membrana de el estroma, ¿no? Tremenda cosota, el estroma, se están dando cuenta, ¿no? Y al final el endotelio, ¿no? Epitelio, escamoso, estratificado, no queratinizado. Ustedes saben por histología de los epitelios que tienen un roce con el medio ambiente o sufren fenómenos de fricción, tienen que ser por lo general estratificados, ¿no? Porque si son monoestratificados serían papilla, pero no. Entonces, como la córnea está en contacto con el medio ambiente, con el universo,
tiene que tener un tejido estratificado, no tiene que ser su epitelio, ¿no? Pero no es keratinizado, si no, no veríamos nada, ¿no? Pero es estratificado, ¿ya? ¿Por qué? Porque está en contacto, tiene que ser un epitelio resistente, está en contacto con el medio ambiente, correcto. Corresponde el 5% del grosor de la córnea. Y hemos visto que el 90% se lo lleva el estroma, ¿no? El 5 es el epitelio, ¿ya? Con un recambio completo, cada 7 días se recambia este epitelio de la córnea. ¿Y para qué sirve, no? Esto es lo que nos interesa, porque es fisiología el curso, ¿no? Ya no es anatomía, ¿no? ¿Para qué sirve este epitelio? Barrera para patógenos, ya hemos visto que hay bastantes microorganismos por ahí y las lágrimas ayudan a barrerlos. Y el epitelio forma como una barrera para que no invadan el ojo. ¿Ya? Hidratación y medicamentos, sustancias hidróficas y función óptica, superficie liso junto con el fin lagrimal. Es una superficie, es barrera, protección de barrera, hidrata, medicamentos. Función óptica es una lente, ya hemos visto, tiene un poder de dioptrías de 42 muy grande. Superficie lisa junto con el fin lagrimal, ¿no? Acá está la córnea con sus 3 capas, ¿no? Sus funciones de hidratación, de protección, ¿no? La capa de Goodman, conformada por colágeno tipo 1 en fibras de azar. ¿Para qué sirve? Estabilidad y anclaje al epitelio. Ahí se une el epitelio, ahí se enclava el epitelio en la membrana de Goodman, ¿ya? Como una superficie donde el epitelio se clava, ¿no? Es como decirlo, ¿no? Se remacha, por decirlo, ¿no? Ahora el estroma de la córnea, que es el que mayor espesor tiene, ¿no? 90%. Está compuesto por fibras de colágeno, proteoglicanos, son fundamentales en la hidratación, grosor y transparencia de la córnea. Queratinocitos producen y mantienen matriz extracelular, ¿no? Entonces el estroma es el que tiene mayor grosor de la córnea, tiene fibras de colágeno, fundamental para hidratación, grosor y transparencia corneal. ¿Ya? Esas son las funciones del estroma de la córnea. Principalmente determina de las características ópticas y biomecánicas de la córnea, otra función, las características ópticas y biomecánicas. Una naturaleza hidrófica, lo que constituye la barrera de drogas lipídicas. La transparencia corneal está determinada por qué cosas hacen que la córnea sea transparente. Tiene que ser transparente para que entre los rayos luminosos, ¿no? Porque si fuese una cosa opaca, no veríamos nada, ¿no? Hay enfermedades donde la córnea se altera, no se opaca y no se ve nada, ¿no? Pero lo normal, que veamos, ¿no? Que sea transparente. ¿Y qué cosas hacen que sea transparente? Acá tenemos ordenamiento regular de las fibrillas de colágeno en el extracelular, reduce la dispersión por interferencia destructiva. O sea, el reordenamiento, las fibras de colágeno están ordenaditas, ¿ya? Eso es lo que nos dice eso. Y por eso pasa la luz, ¿no? Tamaño de los componentes del estroma en relación con la longitud de luz de onda visible. El estroma es grande, pero está en relación a la luz, ¿ya? Es verdad, el estroma es 90% de la córnea, pero se acomoda la luz para que la luz pase. Relativa deshidratación del estroma, 78% de contenido de agua. ¿De acuerdo? Estos son los factores por los cuales la córnea es transparente podemos, ¿no? Ver. Puede pasar la luz del universo hacia el cristalino y a la retina, ¿no? Membrana de Desenet es la membrana basal del endotelio con un espesor de 10 a 15 micrómetros de grosor que aumenta en toda la vida. Está formada por colágeno 4 y laminilla fibronectina. El endotelio, que es lo más profundo ya de la córnea, es una monocapa, densidad celular recién nacido, es de 56 y desde adulto 2.500 a 3.000. La disminución es del 0.6 anual, ¿no? No tienen mucha función, que digamos, no están ahí como barreras, todo, ¿no? La que hemos visto que tiene más función es el epitelio, la membrana de Desenet y el estroma, ¿no? Función barrera, su función es incompleta, permitiendo la nutrición corneal a través de la mácula óclea. Bomba metabólica permite el transporte de 6 mililitros de agua por hora al estroma acuoso. En el interior encontramos distintos transportes de iones y electrolitos, ¿no? ATP, bicarbonato. Bien, eso es lo que es la córnea. ¿Ya? Ya hemos visto que es la primera función de barrera, de hidratación, ¿no es cierto? Y deja pasar la luz, o lo más importante, ¿no? Ahora vamos al otro lente, que es el cristalino. Es avascular el cristalino, no tiene vasos sanguíneos.
Tiene una cápsula elástica y células fusiformes. Su poder dióptrico es de alrededor de 26 dioptrías. Este cristalino tiene la córnea, no, ¿ya? La córnea es fija. El cristalino, el cristalino sí tiene ese fenómeno de acomodación. Modifica su radio de cobertura para ajustar la distancia focal del ojo entre el infinito y la distancia de la visión próxima. Ya les dije que se mueve para ubicar el foco en la retina. ¿Ya? ¿Y cómo se mueve? Con los músculos ciliares, ligamentos que sostienen al cristalino. El mecanismo de acomodación del cristalino. Acá está el cristalino, estos ligamentos suspensorios que están viendo acá y los músculos ciliares que están viendo acá hacen que el cristalino se acomode. ¿Ya? Tenemos estructuras de 70 ligamentos suspensorios anclados en el cristalino. Acá están viendo los ligamentos, son 70 músculos ciliares, que están viendo los músculos ciliares meridionales y radiales, liberan la tensión del cristalino. El cristalino se mueve esférico, acomoda para la visión cercana, mediana por parasimpáticas, mediado por fibras parasimpáticas. Las fibras simpáticas, débil efecto de relajación del músculo ciliar. Y este músculo ciliar, simpáticas y parasimpáticas. Entonces, es la función fundamental del cristalino, acomodación. Y tienes que hace que se acomode el músculo ciliar y ligamentos suspensorios del cristalino. Fisiología del iris y del cuerpo ciliar. El iris posee una estructura muscular que se conoce como esfínter. ¿Ya? La pupila funciona como un diafragma variado hasta 64 veces la luz que entra en la retina en 0,2 segundos. El sistema parasimpático lleva a cabo la contracción de la pupila actuando en el músculo anular, mientras que el sistema simpático reduce el sistema músculo radial. Entonces en el iris hay un hueco que se llama la pupila, ¿no? El iris vamos a tener que estar formado por un músculo radial, ¿no es cierto? Cuando entra, y este iris tiene esa capacidad de esfínter, como se llama, ¿no? Cuando hay mucha luz, es muy luminoso el ambiente, el iris, la pupila se contrae, ¿no? Eso se llama miosis, ¿no? Miosis. Para que no entre mucha luz. Cuando hay poca luz, se dilata, ¿no? Y eso se llama midriasis. Cuando se contrae, ahí es donde funciona el parasimpático, no olvidar eso. Cuando se dilata, ahí funciona simpático, músculo radial, ¿ya? Muy simpático. Entonces, eso de contraerse, dilatarse, está dependiendo de simpático, parasimpático, ¿de acuerdo? El cuerpo ciliar contiene músculo ciliar con bases radiales, oblicuos, circulares que determinan el reflejo de acomodación. La zónula corresponde a una corona de filamentos radiales resistente que mantienen en posición el cristalino. Ya hemos visto que el cuerpo ciliar, el músculo ciliar mantiene el cristalino y interviene en el fenómeno de acomodación. El músculo ciliar se contrae, el cristalino aumenta su radio de curvatura anterior y posterior. Y esto permite el enfoque para la visión cercana, ¿no? El fenómeno de acomodación, lo que les digo. El epitelio ciliar reduce el conjunto de velocidades y procesos ciliares donde se origina el humor acuoso. Esto es importantísimo. En el cuerpo ciliar están los músculos ciliares y acá se forma el humor acuoso. No se olviden de eso, ¿no? El humor acuoso. El humor acuoso es el que le da forma con la esclera al ojo. El humor acuoso. El humor acuoso corresponde al 5% total del agua del globo ocular. Está compuesto al 99% de agua, proteínas 5 a 16%, 2/3 corresponden a albúmina. La mayor proteína que hay en el humor acuoso, ¿no? Es albúmina, y 1/3 de globulinas. A nivel de presión intraocular está determinada por parte de la producción del humor acuoso y otras por la eliminación de este. El humor acuoso es importante porque le da la presión al ojo, ¿ya? Eso no se olviden. La presión ocular es de 15 a 20. ¿Ya? Si uno tiene más de 20, hay una enfermedad que se llama glaucoma. ¿De acuerdo? Se están dando ahí cuenta que 2/3 de este humor acuoso es albúmina.
Y una de las funciones de la albúmina, eso en bioquímica lo han debido ver, es que controla presiones, ¿ya? Funciones osmóticas. Por eso, este humor acuoso es el que le da la presión al ojo, el globo ocular. Cuando uno va al oculista, le hacen medir la presión, ¿no? Uno de los exámenes que hace el oculista es medir presión ocular para ver qué tiene, ¿no? Tienes 17, tienes más de 20, ya preocúpate, ¿no? Eso es lo que se llama glaucoma y eso lo determina el humor acuoso. Se forma en el cuerpo ciliar. Ya ahorita vamos a ver. Acá está el cuerpo ciliar, ¿no? Se forma el humor acuoso, llega a la cámara posterior del ojo, pasa por la pupila, llega a la cámara anterior. Entonces ese cuerpo ciliar, acá se forma el humor acuoso, baja por acá la cámara posterior, entra por la pupila a la cámara anterior y llega acá al ángulo iriocorneal, donde hay unos conductos de Stenn que lo llevan a la vena, ¿ya? Esa es toda la circulación del humor acuoso. Y ese humor acuoso se produce, si no me equivoco, sin temor a equivocarme, son 2 a 3, creo, mililitros al día, ¿ya? O a la hora, no recuerdo bien, van a disculpar, 2 a 3 creo que es al día, se forma. Entonces hay un continua formación y drenaje de humor acuoso en el ojo, ¿ya? No se olviden, se forma en el cuerpo ciliar, va a cámara posterior, pasa por la pupila, cámara anterior, ángulo iriocorneal entre el iris y la córnea. Hay unos conductos de Shannon, acá están viendo Shannon. Ese conducto de Shannon luego se drena a las venas, ¿ya? Esa es toda la circulación del humor acuoso. Necesarísimo para mantener la presión ocular y también sirve para nutrir al cristalino, ¿ya? Esas son las funciones del humor acuoso. No nos quedamos. Hemos visto funciones de la córnea, del cristalino, del cuerpo ciliar, del humor acuoso. ¿Ya? La esclerótica. ¿Qué es la esclerótica? Es la membrana de color blanco, gruesa, resistente, fibras colágeno. Es una membrana fibrosa, ¿no? La esclerótica. La uvea es vascular, la retina nerviosa, ¿no? No se olviden de eso, ¿ya? La esclerótica está formada por 3 capas: episclera, membrana que facilita el deslizamiento del globo ocular con las estructuras vecinas. Entonces, la episclera es la que está más afuera. ¿Sirve para qué? Para que se deslice el globo ocular en la cavidad ocular, ¿eh? Y también ahí se insertan los músculos, pues, que hacen que se mueva el ojo, ¿no? Los rectos, los oblicuos, todo eso, ¿ya? Entonces, para eso sirve. Es como una cuestión de resistencia a la esclera, ¿ya? Una camisa de fuerza, ¿no? Ahí, que resiste todo lo de afuera. Una capa fibrosa compuesta por fibras de colágeno, una lámina fusca, capa más interna y contiene abundantes vasos, ¿no? Entonces, no se olviden las 3 capas. La más importante es la esclera, porque le da forma, es la que saca la cara, ¿no? Es la que defiende la barrera protectora de preferencia del ojo, se puede decir, ¿no? A ver, funciones de la esclerótica. La esclerótica y la presión intraocular del ojo mantienen la forma del globo ocular, ¿no? Lo que les dije, la esclerótica y el humor acuoso con la presión que ejerce de 15 a 20 le dan la forma del globo ocular. Por eso es medio redondito. La naturaleza dura y fibrosa de la esclerótica protege al ojo de daños, ¿no? Una barrera protectora contra todas las inclemencias del medio ambiente, ¿no? La esclerótica también proporciona una unión robusta para los músculos extraoculares, lo que les dije, donde se insertan los músculos, ¿no? Que le dan movimiento al ojo, ¿no? Acá la tienen la esclerótica, ¿no? Lo blanco, y acá está la lente, ¿no? La córnea, que ya hemos visto también todas sus funciones, las funciones de la esclerótica, ¿no? Ya, vamos a la capa del medio, la uvea. La uvea es una capa vascular. La capa vascular situada debajo de la esclerótica consta de 3 estructuras: el iris, ya hemos visto, el cuerpo ciliar, la coroides, formada con una capa pigmentada. También es llamada cubierta media del globo ocular, túnica vascular y la uvea coroides, ¿no? El iris, anillo coloreado que rodea la pupila negra, se abre y cierra como una lente de la cámara. Ya vimos, ¿no? Si se cierra, es miosis; si se abre, es midriasis. Están dominados por simpático y parasimpático, ¿no? Eso determina que se abre o se cierra, ¿no? Como una cámara, como la lente de una cámara.
El cuerpo ciliar es el conjunto de músculos que ensanchan el cristalino, ya hemos visto, para que el ojo pueda enfocar los objetos cercanos y que lo hace delgado en forma lo más distantes, ¿no? Fenómeno de acomodación. La coroides es el revestimiento interior del ojo que se extiende desde el extremo del músculo ciliaris hasta el nervio óptico, localizado en la parte posterior del ojo, ¿no? Esa es la coroides. Entonces, la uvea, sus tres partes y sus funciones, ¿no? Acá tenemos otra vez el globo, el cristalino, el iris, lo que acabamos de ver, la pupila, la uvea, ¿no? La coroides, que va, dice, desde acá, la coroides, que va desde los músculos ciliares hasta acá atrás, ¿no? Hasta el nervio óptico, pero en la parte media, ¿no? La parte interna es es territorio de la retina, ¿de acuerdo? Retina, esto ya es lo bravo de ojo, ¿eh? Retina es la parte más fregada, por decirles así, ¿eh? Lo otro no es tan complicado. Tan difícil la retina que hasta hay una especialización netamente en retina, ¿eh? Cuando uno hace oftalmología, los que quieren ser ojólogos, ¿no? Los que quieren ser oftalmólogos, hay una subespecialidad que es retinología, sales retinólogo, solo te dedicas a retina. Toda tu vida te la pasas viendo retina, ya te olvidas del corazón, de los pulmones, ¿no? De la presión frecuencia, no solo te la pasas viendo retina, te olvidas de suturar, todo eso, ¿no? Pero es complicado, jóvenes, es complicado y delicado. Por eso hasta hay subespecialidad en eso. Es bien complicado y bien delicado esto de la retina. Es una capa delgada y parcialmente transparente. Está en contacto con la cara interna de la coroides y con el humor vítreo. El humor vítreo es el mayor grande, ahí está en contacto. Ahí la retina con el humor vítreo y con la coroides, ¿no? Con la capa del medio. ¿De acuerdo? Papila o disco óptico. Acá tenemos en sus partes la retina, ya hemos visto la fovea de la papila, ¿no? El disco óptico. El disco rosado que se encuentra en la parte posterior del globo ocular, punto donde el nervio óptico entra en el globo ocular, ya les dije, donde la papila es el lugar donde se juntan todas las células ganglionares, todas las células de la retina, como un embudo, ¿eh? Se juntan todos y de ahí se condensan, se forma una cuestión densa, que es el nervio óptico, ¿eh? En la papila no existen fotorreceptores, por lo que se le llama punto ciego. En la papila no hay conos, no hay bastones, por eso se le llama punto ciego. ¿De acuerdo? Fovea presenta un mayor número de células ganglionares con una distribución más regular y precisa de elementos estructurales. Posee solo conos la fovea, ¿eh? Y en la fovea, ya les dije, que es el punto de la agudeza visual. La papila es el punto ciego y la fovea es el punto de la agudeza visual. Ahora cerrata es la porción más anterior, está en contacto con otra estructura del ojo que se llama cuerpo ciliar. Área central de la retina tiene área central y área periférica, rodea la fovea y donde se produce la mayor fotorrecepción. La fovea, la pequeña área en la que rodea, contiene un pigmento amarillo que eso se llama mácula lútea, área periférica. La retina es la zona, tiene menos capacidad de fotorreceptores por ser un menor número de conos y bastones, ¿no? Acá tenemos un dibujito de retina, acá hay una retina. Entonces, no se olviden, una parte periférica con pocos fotorreceptores y una parte central, ¿ya? La retina tiene una parte periférica, tiene una parte central, tiene la mácula, la fovea, que es la agudeza visual, donde no hay capas ganglionares, y la otra que hay las bipolares, la fovea, y acá falta la papila, acá está la papila o el punto óptico, donde se condensan todas las fibras, toda la cuestión nerviosa de la retina para formar el nervio óptico. Entonces, no se olviden, retina hay una parte periférica, una parte central, una fovea, una mácula, y un punto, y una pápula. Pápula, parece, ¿no? Parecen lesiones de la piel, ¿no? Pero así se llama, pues, ¿no? Porque la pápula es una lesión de la piel, ya lo van a ver después, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso es la parte de la retina, ¿no? Sus estructuras así gruesas, se puede decir. La retina, como se habrán dado cuenta, el ojo es pura capa, ¿eh? Pura capa y pura gelatina es el ojo. La córnea tiene sus capas, el ojo tiene tres capas principales.
La uvia tiene sus capas, esta cosa también tiene capas y tiene un montón de capas, ¿ya? Tiene 10 capas, ustedes ya lo saben por anatomía. A ver. Ya, la capa de epitelio pigmentado es la capa más externa de la retina, está formada por células cúbicas que no son neuronas y poseen gránulas de melanina que le dan pigmentación característica. Esta melanina es importante, le da una coloración media negruzca, ¿no? ¿Para qué sirve la coloración negruzca? El color negro tiende a atraer más los colores, ¿eh? Los fotones de luz, por decirlo así. Por eso tiene melanina. Capa de células fotorreceptoras está formada por los segmentos más externos de conos y bastones. Capa limitante externa no es una membrana, sino uniones intercelulares del tipo zónula adherente entre las células fotorreceptoras y las células de Muller. Capa nuclear o granular externa está formada por los núcleos celulares y las células fotorreceptoras. Capa flexiforme externa o sináptica externa es la región de conexión simpática entre células fotorreceptoras y células bipolares. Capa nuclear o granular interna está formada por los núcleos celulares y las células bipolares. Este es importante, ¿eh? Apréndanse estos nombres. Célula bipolar, capa granular interna, es lo que más se va a ver en retina, no la parte de fisiología que nos interesa. Células bipolares, métanse eso a la cabeza, ¿eh? Células amácrinas y horizontales, son importantes. Capa flexiforme interna o sináptica interna es la selección de conexión sináptica entre células bipolares y amácrinas. Esto métanse a la cabeza. Células ganglionares, células bipolares, células horizontales, células amácrinas. ¿Ya? De eso se desprende la fisiología de la retina, de estas células bipolares, de estas células ganglionares, de estas células amácrinas, de estas células horizontales, de esas 4 tipos de células es de donde sale la fisiología, ¿no? Todo el arte fino de la visión sale de esas 4 células. Capa de células ganglionares, acá lo están viendo, es la más importante, porque estas células ganglionares forman el nervio óptico, ¿ya? La continuación de estas células, las colitas de estas células ganglionares unidas, forman el nervio óptico, ¿verdad? Capa de fibras del nervio óptico está formada por la acción de las células ganglionares, lo que les digo, las colitas, ¿no? Y las células ganglionares forman el nervio óptico. Capa limitante interna separa la retina del humor vítreo, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden de esto, ¿ya? Esta es la más importante, células ganglionares. Acá las células fotorreceptores, es muy importante esta capa de fotorreceptores. Están los conos y los bastones, con lo que miramos prácticamente, ¿no? Los conos sirven para ver de día cosas brillantes y los bastones sirven para ver de noche, ¿de acuerdo? Entonces no se olviden estos nombres importantes. Estas capas, bueno, ya lo han hecho en anatomía, ¿no? Conmigo, yo les paraba preguntando, ¿no? Donde les paraba preguntando, capas, ¿no? La utilidad de las capas, ¿ya? La capa de fotorreceptores, no se olviden, conos, bastones, capas ganglionares, células bipolares, células amacrinas y células horizontales. Bien, sigamos. Células de la retina. Ya hemos visto las capas de la retina. Células pigmentarias se encargan del metabolismo de los fotorreceptores. Neuronas, células fotorreceptoras, son conos y bastones, transforman los impulsos luminosos en señales eléctricas. Células bipolares de la retina conectan las células fotorreceptores con las células ganglionares. Células amácrinas son interneuronas. Ya. Células fotorreceptoras, conos y bastones, ¿no? Ahí hay una proteína importante que es la rodoxina. En los conos y bastones está la rodoxina. Es con lo que vemos. Ahorita vamos a ver eso. Células bipolares son bipolares porque tienen 2 axones, ¿no? Eso ya lo han visto en biología, ¿no? Una que conecta con el epitelio y otra con las células ganglionares, ¿ya? Son células fotorreceptoras. Conectan con el epitelio, con estas células fotorreceptoras y con las ganglionares. ¿De acuerdo? Es la unión de esas 2. Células amácrinas son interneuronas moduladoras, modulan las amácrinas. Y las células horizontales, su función similar a células amácrinas, son células moduladoras, les dije, las amácrinas y las horizontales. Y las células ganglionares, de donde sale el nervio óptico. ¿De acuerdo? Ahí están los tipos de células, lo que les dije, tienen que aprenderse eso.
Células de sostén ya saben, ¿no? El astrocito, que es el fibroso, protoplasmático, ¿no? Ya lo han hecho en la primera parte de fisiología, esto del astrocito, funciones, ¿no? Barrera hematoencefálica, metabolismo, impulso eléctrico, ya saben eso de astrocito, ¿no? Células de Müller, su función es de soporte, sintetiza glucógeno y se hace glucosa a través de las células nerviosas. Bien, acá está. Esto es a lo que quiero llegar. Acá está la capa de células receptoras, fotorreceptoras, que es lo más importante. Acá están conos y bactones. Acá están las células bipolares, bipolares porque de dos, ¿no? Bipolar porque tiene dos axones, un cuerpo, y estos axones, uno de los axones me conecta con la capa fotorreceptora y el otro axón me conecta con las capas ganglionares, y las capas ganglionares sale el nervio óptico que va al cerebro, ¿no? Y uno puede ver. Pues no es olvidar estos tres peldaños de la escalera, fotorreceptores, capa bipolar, capa ganglionar, y de ahí sale nervio óptico, correcto. Y por ahí están metidas células amácrinas y células horizontales. Acá está, ¿no? Una célula horizontal, por acá la ven, por acá ven una célula mácrina, función moduladora. Pero lo importante son estos tres peldaños, fotorreceptor, bipolar, ganglionar, nervio óptico, correcto. Digamos, ya vimos esto, las partes de la retina, no lo vamos a repetir, tenemos que hacer audición, que es peor que esto. A ver, sigamos. Acá está lo que les dije una vez más, para que lo vean más bonito. Acá está un bastón, ¿no? Cuadrado, ¿no? Acá está su núcleo, acá está un bastón, es la rodocina. Y acá está un cono, ¿no? Tiene forma de cono, ¿no? De triángulo, por eso es cono, ¿no? Conos y bastones. Acá están las capas bipolares, las verdecitas, células bipolares. Acá están las células ganglionares, sus axones que se juntan y sale el nervio óptico, células amacrinas y células horizontales que son las que modulan, ¿no? Eso es lo más importante de retina. Retina es un mundo, ya estamos viendo lo más básico para ver cómo funciona. Fotorreceptores, conos y bastones. Segmento externo, cilios. Estos conos y bastones tienen también su forma, ¿ya? Tienen sus partes. No es un cono, no es así, tienen partes. Tienen un segmento externo, tienen un segmento interno y una terminal central. ¿De acuerdo? En el segmento externo que lo están viendo acá del cono y este del bastón muy parecidos, ¿no? Pero estaba en un cono, por eso se llamará cono, supongo, ¿no? Y tienen adentro lo que es la rodopsina, eso sí no se olviden, esa rodopsina es básico en esta cosa de fisiología, ¿verdad? Segmento externo en la sinapsis, ¿no? Sinapsis con células ganglionares, ¿no? Disco aplanados y imaginales contienen compuestos fotosensibles que reaccionan a la luz inicial por transición de acción, segmento interno rico en glucones por fusión nuclear. Conos, visión fotópica, día, el cono sirve para ver en el día, ya les dije, y el bastón en la noche. Cada cono focal tiene una sola C bipolar, otra región C bipolar, hace en contacto con varios conos y bastones. La convergencia logra receptores bipolares ganglionares, ¿no? Convergen fibras génico-calcáneas. ¿Ah? Estos son los conos y bastones. Ya, el mecanismo de... Ay, no tengo un dibujo. Mecanismo fotorreceptor. Ya no está, puse acá todo eso. Acá está. Ya. Los mecanismos fotorreceptores tenemos cómo se transforma el mecanismo de transducción, cómo la luz que viene del sol, ella, se convierte en imágenes en el cerebro, no como nuestro cerebro interpreta todo lo que está en nuestro alrededor. Cómo vemos una silla, cómo se interpreta eso, ¿no? Tiene un sistema de traducción, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con la rodopsina, que ya les dije. La rodopsina, al final eso se vuelve un impulso nervioso que termina abriendo canales de sodio, ¿no? Entonces, a través del sodio se convierte en un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico, el cerebro lo interpreta como imagen, ¿no? Es electricidad. Ya hayan visto de membrana en la primera parte,
televisión, ¿no? Con el doctor Cruz han hecho lo potencial, membrana, ¿no? Polarización, todo ese intercambio de iones genera electricidad. Y esa electricidad, no solo en la vista, en el olfato, en el oído, el cerebro lo interpreta para conectarse con el universo, ¿ya? Entonces, en eso consiste este mecanismo fotorreceptor. Toda la luz que viene del sol se vuelve en corriente eléctrica, ya por decirlo así. Se convierte en corriente eléctrica y llega al cerebro, y el cerebro lo interpreta como imagen, ¿ya? Eso es la visión, ¿de acuerdo? La protección de actor se inicia por efecto de la luz sobre los compuestos fotosensibles, ¿no? La luz tiene que llegar, llega a los conos y bastones. La luz absorbida cambia su estructura y genera eventos de actividad neural. La mayoría de las señales, las células de la retina son tipo conducción electrónica, ya les dije, se vuelve electricidad. Solo en las células ganglionares, de acción es de tipo todo o nada, conos potenciales receptor de acción inicio, bastones, receptor inicio brusco y desaparece lentamente. Ya lo que les dije, normalmente los canales de sodio de los conos y bastones están abiertos, hay flujo corriente hacia el segmento externo y externo de sináptico, la bomba sodio-potasio ATP se mantiene equilibrio electrónico. Lo que les dije, esto de que entra sodio, sale potasio, canales de sodio, bomba sodio ATPasa genera un potencial de acción que genera electricidad, y esa electricidad llega al cerebro y eso se interpreta como una imagen, ¿no? Cuando la luz incide en el segmento externo de los canales de sodio, se cierran y se polariza la membrana, se inhibe la transmisión del impulso, no se libera neurotransmisor, se origina una señal de neuronas ganglionares que genera la potencial de acción que transmite hacia el cerebro. Y esto de liberar sodio, intercambio sodio-potasio, hace que se liberen neurotransmisores, ¿eh? Y esos neurotransmisores también son fundamentales para que ayuden a la visión. Los neurotransmisores que más se liberan son el GABA y el glutamato. Entonces acá, a ver un ratito. Entonces acá, este es el cono y este es el bastón. Llega la luz solar acá al cono, donde hay un pigmento que se llama rodopsina. Esa rodopsina se convierte en opsina. Esa opsina hace que se genere GTP en GDP en AMP y GMP. GTP, GDP, GMP. Y ustedes saben, por biología celular molecular, el GMP es el activador de todas las células, ¿eh? Entonces, el objetivo final del rodopsina, opsina, GDP, GDP, GMP, ¿es para qué? Para que se aperturen estos canales de sodio, potasio, hay ese intercambio de potasio, y se genere un potencial de acción que llegue al cerebro, ¿ya? Entonces, toda esa luz, rodopsina, opsina, la clave es que llegue de GTP, GDP a GMP cíclico, que hace que el sodio y el potasio se movilicen, y eso genera un potencial de acción, electricidad que llega al cerebro. ¿De acuerdo? Acá lo tienen, cierres de canales de sodio inducido por la rodopsina activada, ya les dije. Fotoquímica en la visión, rodopsina, botoropsina, lumitropsina, todo el metabolismo cuando llega la energía a la rodopsina, todo esto pasa, todos estos mecanismos. ¿Para qué? Para que abran los canales, ¿no?, de sodio y potasio, y todo esto tiene una reversión, ¿ya? Se revierte. ¿Y qué es lo que hace que se revierta? La vitamina A. ¿De acuerdo? Acá está. Ya lo tienen. Ingreso de la luz a la zona foveal de la retina. Entonces hemos visto todo el mecanismo de traducción de la luz en electricidad y en la formación de imágenes en el cerebro. ¿De acuerdo? Okay. Entonces la luz llega acá a esta primera escalera que hemos visto, que son los conos y bastones, donde está la rodopsina. Estos conos y bastones pasan por acá, por las células bipolares que conectan con las células ganglionares, y por acá ya sale el impulso eléctrico. De acá rodopsina abre canales de sodio-potasio, se forma un impulso eléctrico que comunica con células bipolares, va por las células ganglionares al nervio óptico y se va al cerebro para que se forme la imagen. Imagen de estos niveles, ¿no? Ya, vamos a ver lo que es la vía visual, ¿ya? Ya hemos visto toda la traducción, cómo se forma la luz,
cómo se genera la imagen, ¿ya? Entonces, la luz entra a través del ojo, de la córnea, cristalino, atraviesa todo el humor vítreo, llega atrás a la retina, ya hemos visto todo el paso que sucede en la retina, de ahí sale el nervio óptico, y del nervio óptico, una parte se entrecruza en esta estructura, que se llama el quiasma óptico, ¿ya? El quiasma óptico salen las cintillas ópticas que van al tálamo, núcleo de relevo, y del tálamo van al cuerpo geniculado, como están viendo acá los cuerpos geniculados, y del cuerpo geniculado llegan a la corteza occipital, ¿ya? Áreas 16, 17 de Brodmann, ¿de acuerdo? No se olviden, la luz, hay dos campos para que vean, campo nasal, campo temporal, así se ha dividido, y se entrecruzan acá en el ojo, y por ahí entran, por el nervio óptico, al quiasma óptico, entrecruzamiento de fibras, no todas entrecruzan, una pequeña parte sigue el sentido normal, pero la gran mayoría entrecruza en el quiasma, de ahí llegan al tálamo, al cuerpo geniculado y a la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Pero no todas las fibras llegan a la corteza cerebral, ¿ya? Hay unas fibras que van al hipotálamo, que tiene que ver con el ritmo circadiano, que ahora creo que tienen que exponer en la 9, ¿no? El ritmo circadiano. Otras van al mesencéfalo, que tienen que ver con los reflejos del ojo, ¿ya? Reflejos, cuando hagan semiología, van a ver eso de acomodación consensual. Y otra parte va a los colículos. Pero la gran parte va a la corteza, ya áreas 16, 17 de Brodmann, y ahí es donde vemos. Acá la imagen llega invertida a la retina y acá se vuelve a revertir, ¿ya? El cerebro la vuelve a revertir. De acuerdo, entonces toda la vía óptica no es muy complicada, ¿ya? Contiene el ganglio geniculado, ¿no? Donde hace un relevo, que es este. Contiene 6 capas bien definidas. Capas 3, 4 y 5 contienen neuronas para parvocelulares, transmiten información de detalles, color de la imagen. Las capas 1 y 2 contienen neuronas magnocelulares, transmiten información, movimiento, organización espacial. Las capas 4 y 6 reciben la información del ojo, contralateral. Las capas 2 y 3 y 5 reciben, ya eso es el cuerpo geniculado, que es nervio óptico, ya hemos visto quiasma óptico, tálamo, lóbulo occipital, área 17, 18 de Brodmann, lo que ya les he dicho, toda la vía óptica, axones ganglionares pasan desde la vía óptica a la región precursora, fibras hipotálamo, sincronizan, ya les dije que no todo va al cerebro, en otras partes van a los núcleos, al hipotálamo, al mesencéfalo y a los folículos, no todo va al cerebro, ya les dije. La parte que va al cerebro, ustedes saben que la corteza cerebral tiene 6 capas, ¿no? La más importante es la capa 4, ¿ya? Ahí es donde se va a procesar todo, ¿de acuerdo? Bueno, estos ya son reflejos fotomotor, consensual, es otra cosa, es más clínica. Bien, jóvenes, esa es la parte de fisiología oftalmológica, ¿ya? Vamos a hacer la parte de fisiología de la audición, ¿de acuerdo? Con eso terminamos la clase de hoy, que hoy tenemos 1 hora, ¿no? Para hacer esto. Un ratito me esperan, por favor, unos 5 minutos, mientras voy subiendo también la otra presentación, ¿ya? Un ratito, por favor. Sí, doctor, no se preocupe.